representa en su vida, porque sabemos que es un nacimiento, ¿no, Padre Adrián? ¿Es el libro número 3? Bueno, en realidad primero fue el de la imposición de manos y luego hicimos junto a María Claudia, y así que bueno, vamos a decir que es el segundo y medio. Bueno, gracias por estar, gracias por venir, porque de algún modo ustedes son parte de este jardín lindo que Dios nos regala construir todos los días. Y en realidad el libro fue naciendo de una experiencia. Bueno, a mí me mandan en el 2011, yo había estado viviendo en Cuba, en el 2011 me mandan 2 meses a acompañar a un sacerdote que estaba solo. Yo volvía a mi parroquia después de haberla dejado 5 años, 6 años atrás. Y volvía para visitar a todas las comunidades con las que había trabajado y a volver a vivir en la misma casa donde había vivido casi 10 años. No iba a ser un tiempo de misión, iba a ser como para mí un tiempo de acompañar más al sacerdote y cubrir un poco lo que se podía cubrir. Y me había propuesto que muchas ideas y cosas que tenía, que ustedes saben que mucho tiempo libre no tengo, para el sosiego, entonces dije, puede ser un buen tiempo para hacer un sosiego con esta parte de mi vida, que fue Cuba y que ocupa un gran lugar de mi corazón. Entonces, me propuse escribir algunas cosas y dejar qué salía de allí. Tenía muchas ideas en la cabeza respecto sobre todo a hacer meditaciones bíblicas, y me ocurrió que cuando llegué al huerto de Getsemaní, en una meditación que quise escribir algo, me quedé. Contaba podemos decir, con 3 apoyos, me parecían importantes. Lo primero, que toda meditación tenía que salir de la palabra de Dios. Segundo, me había llevado una buena cantidad de textos de los padres de la Iglesia, que son los primeros teólogos de la Iglesia, los que fueron configurando esta fe que hoy profesamos. Y por otro lado, el catecismo de la Iglesia también, como un elemento que en realidad estamos llamados como a darle también vida en la vida cotidiana. Para la gente profesar la fe le suena como una especie de código de verdades, frío, y me parecía como que allí estaba la dulce enseñanza de Jesús, que a veces no sabemos cómo poder integrarla. A partir de ahí, y con estos elementos, a la noche, en ese pequeño paticito que tenemos en el primer piso de la parroquia San José de Holguín, en mi balance, que se me ha hecho un vicio cubano, porque en Cuba te puede faltar la mesa para comer, pero nunca un balance en la Macarte, esas mecedoras tan cubanas, ponía mi tablita a la computadora y me animé a empezar a escribir esto. El tema de Getsemaní quedó como muy marcado, y me quedé y me di cuenta que había muchísimos elementos que empezaban a surgir. El que más me llamó la atención fue cuando me enteré que San Jerónimo le da la traducción de Getsemaní, le da la traducción de valle fecundo, huerto fecundo, jardín de la abundancia, podríamos decir. Y me impresionó cómo en un lugar donde hubo tanto dolor, donde el Hijo de Dios tuvo que dar un sí que le costaba la vida, donde sudó sangre, como decía el doctor Rey, y donde gritó por 3 veces: Padre, aparta de mí este cáliz, aparta este dolor, donde pidió liberarse de ese dolor, ese pudiera llamarse Valle de la Abundancia o Jardín de la Abundancia. Pareciera que era el lugar donde se iba a perder todo, y sin embargo llevaba el nombre de abundancia. Esta me quedó como una pregunta
que me pareció que había mucho para beber, porque en general una enfermedad, una muerte, una partida, un sufrimiento, una ruptura, siempre es lo que más nos toca acompañar a los sacerdotes en nuestro ministerio y bueno, y sobre todo en el tema de la sanación y la enfermedad. Entonces, ¿cómo se podía conjugar la abundancia con el dolor y la pérdida? Entonces, quedándome un poquito en este tema del jardín, me encuentro también con esa otra afirmación de la Magdalena, que la leíamos hace poco en ese Evangelio del capítulo 21 de Juan, perdón, no el 21, sino cuando María Magdalena va a ungir el cuerpo de Jesús, encuentra a dos ángeles adentro del sepulcro y le dicen, si ustedes lo tienen, bueno, le dicen los ángeles, aquí no está, ya no está, sale, se encuentra con alguien que no sabe quién es y le dice, si eres tú el jardinero, dime dónde lo han puesto. Claro, pareciera como que fue una simple confusión, pero en realidad Jesús no dice, yo no soy el jardinero, simplemente le dice María. Y me quedo un poco con el nombre de jardinero porque me parece que justamente Jesús es un muy buen jardinero. Él vino de algún modo a dar vida a todo lo que el pecado había matado y desertificado. La imagen del desierto aparece como fruto también de lo que se pierde o de lo que se equivoca. Cuando Caín mata a Abel, Caín dice, huyó al desierto. Es decir, su vida quedó desierta porque mató al hermano. ¿Dónde está tu hermano? Y entonces puede ser que haya escapado para que no lo vean, pero en el fondo toda muerte provocada y todo daño hecho a un hermano nos deja en un desierto de esa vida. Entonces seguí investigando un poco en todo este camino de espiritual, ya volví de Cuba para todo esto, y quedaron un montón de meditaciones guardadas allí que fui como que siguieron dando vuelta dentro mío. Y en esas lecturas, búsquedas y demás, fui obviamente al primer jardín de la vida, que es la creación. Y la creación fue concebida como un gran jardín. Pero ¿saben ustedes cuándo se escribió el relato de la vida como un jardín fecundo, esa creación de Dios, ese mundo que Dios ha creado, como está descrito de dos maneras diferentes, porque en el fondo no es cronológico, es como un relato que se llama etiológico, es decir, vamos a pensar cómo pudo haber empezado el mundo, ¿no? Porque nadie lo vio. Entonces, ¿cómo habrá sido? Y se toman textos de otras culturas y se recrean de acuerdo a la fe del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuándo se escribió la historia del jardín de la creación? ¿Alguno lo sabe? En el exilio, en el año que más o menos aproximadamente 500 años, Padre Luis, 600, ¿vas a vivir? No, pero no te pregunté por eso, te pregunté por estudiar más que yo. Bueno, entonces 500, 600 años antes de Cristo es el exilio en Babilonia. Y cuando uno dice Babilonia, ¿a qué se acuerdan ustedes? Los jardines que a propósito estaban haciéndose en ese tiempo. Entonces, ¿qué significativos eran esos grandes jardines monumentales hechos en medio de un desierto, como es la zona actual de Irak, Irán, y a su vez en un contexto donde el pueblo no tiene tierra, no tiene un lugar y donde su historia, podríamos decir, se está perdiendo? ¿Qué nos dice entonces? Que el pueblo de Dios recrea la vida como un jardín en aquel momento donde no tienen ni siquiera un pedazo de tierra.
Y es aquí donde me sentí que el doctor Re podía ser un buen presentador, porque él trabaja mucho también sobre los desiertos, de todas los traumas psicológicos y patologías en las que el hombre no encuentra su horizonte. Entonces me parece como que no podemos vivir la vida sin un horizonte de comprensión, de saber dónde estoy parado para poder resolver mi vida. Lo conflictivo de este momento, sea el ataque de pánico, sea la paranoia, sea todas las patologías que se pueden describir, las neurosis, etc., ¿en qué contexto estoy parado? Entonces, la espiritualidad nos aporta siempre un horizonte de comprensión, de referencia de dónde estoy parado. Entonces, pero esto hay que fundamentarlo, porque la vida no es una simple metáfora poética, porque si fuera una mera poesía no me respondería existencialmente, a no ser que estuviera muy enfermo, y entonces una simple ideita me alcanza. Pero la palabra de Dios tiene el valor de revelar una verdad que para mí está oculta. Entonces, cuando decimos Dios es tu creador, el hombre descansa y dice, wow, qué bueno. Cuando me dicen la vida te fue dada como un hermoso jardín que vos vas a tener que seguir cultivando y cuidando, wow, qué bueno. Y uno va encontrando que si descanso en esas verdades, las verdades comienzan también a dar su fruto adentro del corazón y adentro y afuera en la vida. Adentro porque dan paz, y uno de los frutos de la verdad es la paz, y afuera porque de algún modo se ve que el jardín empieza a dar algunos frutos. Entonces, este jardín de amor fecundo va a tener su origen en descubrir que el autor de nuestro jardín es Dios, el que siembra, podremos decir, el que me da la vida llena de semillas es Dios. Pero como dice un salmo, el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. También el hombre tiene que trabajar los frutos. Tiene que trabajar para la cosecha. Y para esto hay dos caminos. El jardín no es una cosa informe que todo va bien. Uno lo elige de acuerdo a un proyecto de vida. Y si hay distintos jardines, hay distintos terrenos, como decía Roberto, hay distintos contextos, y no va a crecer el mismo jardín en La Pampa que en la Patagonia o que en la Pampa húmeda. Sin duda es parte de la gracia de Dios poder reconocer el tipo de jardín que tiene que construir cada uno. También es verdad que hay una parte difícil del jardín, y es que a veces no es solamente plantar, es también arrancar lo que también crece. La parábola del sembrador nos dice, hay que arrancar espinas, hay que arrancar yuyos y hay que correr piedras. También la vida nos cuesta cuando, lamentablemente, para que el jardín esté bello, tenemos que arrancar algunas cosas que han crecido mal, y tenemos que aprender a corregir, y tenemos que aprender también con sabiduría, bueno, qué cosas ya no van más en la vida y qué cosas sí pueden continuar. Y el jardín que exige la sabiduría también del agricultor, que sabe que la semilla muchas veces crece en el silencio, no va a crecer solamente por lo que yo vea afuera, porque si Getsemaní se llama Valle de la Abundancia, es porque allí el grano de trigo, ¿qué hizo? Murió. ¿Para qué? Para dar mucho fruto. ¿En dónde? En toda la humanidad. Ese huerto guardó la semilla más valiosa que tenía la humanidad. Yo seré la vid, y todos ustedes recibirán vida de mí, y serán mis sarmientos. La sabiduría de Dios que vino a cultivar una semilla que iba a dar muchos frutos en todos nosotros. Desde que llegué a Cuba conocí